canal han pasado varias pedaleras o procesadores de efectos, desde los más económicos hasta los más caros. Y esta pequeñita que tengo por aquí es de las más económicas, pero no por eso de menos calidad. Se trata de la Matribox de la marca Sonicake y cuesta tan solo $129. O sea, es algo que la mayoría de nosotros podríamos comprarla sin problema y no representaría algún gran gasto. Pero ¿valdrá la pena? Ahorita les digo mi opinión. Como pueden ver, es muy sencillita: dos switches, un pedal de expresión, muy pocos botones, una pantalla pequeña y por ende es muy amigable con el usuario al tener no tantas cosas que moverle, que es algo que ya muchas marcas están haciendo, y gracias Dios, porque antes era como las pedaleras Boss, ¿se acuerdan? Que eran como 38,000 botones y ya no sabías ni a dónde picarle. Pues esto, la simpleza es lo que manda. Así que si estás a punto de comprar tu primera pedalera, pedaleras de este estilo como la Matribox son buena opción, porque no te vas a perder moviéndole a ellas. Que es un miedo que muchos guitarristas tienen de repente, de pasar de pedales análogos a digitales, que porque sienten que va a ser muy difícil aprender a moverles. No lo crean, no lo es tanto, y menos con cosas así que son muy básicas de mover. Y pues hoy te voy a contar un poquito de esta Matribox, cómo suena y qué características tiene. Esta pedalera, así como la ven de chiquita, tiene 130 efectos y una cadena disponible de hasta 9 de ellos al mismo tiempo. Y como siempre hay amplificadores, gabinetes, delays, reverbs, distorsiones, moduladores, hay de todo. Aquí veamos un ejemplo de cómo suenan algunos amplificadores. ¿Y saben qué? Incluso tiene amplificadores de bajo, así que si tocas el bajo, esta pedalera también te puede funcionar. En gabinetes igual vamos a tener una buena selección: 1x12, 2x12, 4x12, gabinetes de bajo e incluso simulaciones de guitarra acústica. Otra característica muy buena por este precio es que la pedalera Matribox sirve como interfase de audio para que la conectes a tu computadora y esta sea la encargada de grabar las guitarras o bajos en tus grabaciones o maquetas. Incluso la conectas por USB a tu computadora, pones un par de bocinitas y ya es tu interfase de audio para escuchar todo lo que tú quieras. Y vaya que lo hace bastante bien la interfase, me gustó mucho cómo funciona. Igual ya saben, tiene su editor en la computadora por si quieren hacer sus presets desde allá y no hacerlo precisamente aquí usando los botones tan pequeños. En la parte de atrás tenemos poquitas cosas, pero justo lo que necesita la mayoría de guitarristas. Tenemos la entrada de guitarra, así como una salida estéreo en plug, que por cierto puedes activar o desactivar el gabinete en cualquier salida como tú quieras. Por ejemplo, una salida tiene simulación de gabinete y otra no. Una la mandas a tu amplificador y otra alinea a donde estés tocando y vas a tener lo mejor de los dos mundos. Eso es algo muy positivo en ella, cosa que ya he visto en muchas pedaleras y lo agradezco, porque antes era un dolor de huevos tocar sin estas cositas. Tenemos una entrada auxiliar por si quieres conectar tu celular y practicar rolitas desde el Spotify o el YouTube. También tenemos una salida de audífonos por si queremos practicar en silencio y no molestar al vecino. Por supuesto, su entrada USB, que nos sirve para conectarnos a la computadora para usar el editor o para usarla de interfase de audio. Y como último, su entrada de alimentación. El eliminador sí viene incluido, así que no vamos a ocupar hacer un gasto extra. Y listo amigos, aquí la tienen, la Matribox de Sonicake, una pedalera que sin duda es una gran opción,
sobre todo por su precio, porque es muy bajo. El sonido es bastante aceptable, no digo que es el mejor de todos, pero sin duda está al nivel de otras marcas que cuestan más que esta. La construcción se ve sólida, pero sin embargo es carcasa de plástico, así que ten un poco de cuidado para que no se te caiga, que creo que sí se podría llegar a romper. Sin embargo, creo que sí es lo suficientemente resistente para llevarla a todos lados. Y lo que me gusta es que es tan chiquita que seguramente cabe en cualquier funda de guitarra. Así que para viajar ligero está muy bien. Si a ti te gusta estar tocando de bar en bar casi todos los días, esta es una gran opción. Así no gastas mucha inversión, puedes sonar chido y puedes llevártela a todos lados sin quebrarte la espalda. Les dejo aquí abajo un link de Amazon por si quieren conseguir la suya. Muchas gracias a la marca Sonicake por mandarme una de estas pedaleras para poder hacer este review. La verdad que sí está chidita. Si te gustó el video no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Y ya saben que sí, yo soy Eddie Warboy y nos vemos a la próxima. Chao.